Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos alumnos. Eh, este video se los proponemos con nuestro otro profesor, Joaquín, para ahondar, para introducirnos en un tema nuevo, que es las posibilidades del conocimiento. Y uno dirá, ¿existe alguna forma de saber cómo el ser humano conoce? ¿Cuáles son las diferentes formas de conocer del ser humano? Y para esto es este tema, que dentro de la filosofía ahondamos en tres posibilidades del conocimiento, que las clasificamos como dogmatismo, escepticismo y criticismo, que son estos tres temas que decidimos de abordar el día de hoy para entender más que nada la forma de pensar de muchos filósofos y hasta de personas que comúnmente uno aprecia en el día a día. Para iniciar, tocaremos el tema del racionalismo, o como en el primer título dice, dogmatismo. Y el racionalismo, como corriente filosófica, surge en el siglo XVII, en la Europa continental. Esta corriente filosófica es una corriente opuesta a la siguiente corriente que mencionaremos, que es el escepticismo, debido a que el racionalismo acepta que la razón humana es la única fuente de conocimiento, que mediante la razón humana se puede llegar a conocer la verdad. Y como máximo exponente tenemos a René Descartes. Y para mencionar otros exponentes o representantes, tenemos a Baruch Spinoza, Levinas, Wolff, Pascal, Malebranche, Bayle, entre otros. Partamos ahora a explicar algunas características del racionalismo. El racionalismo pretende, desde un primer momento, alcanzar o llegar a un conocimiento verdadero más allá de toda duda. Y uno dirá, ¿cómo alcanzar ese conocimiento, ese dogma, por así decirlo? Porque esta corriente filosófica se la puede denominar o racionalismo o dogmatismo. Un dogma es algo que está más allá de toda duda, algo que no se puede poner en cuestionamiento. ¿Y cómo se llega a ese conocimiento tan verdadero? El racionalismo o los representantes racionalistas, por ejemplo, Descartes, dirán que es mediante la razón, que es el único modo o método para poder alcanzar o acceder a esa verdad. Y algunos de otros representantes, por ejemplo Spinoza, también Descartes, hablan de la matemática. Tal ciencia es la ciencia perfecta. Es una ciencia que desde un primer momento está fuera de toda duda. Es la única ciencia como tal que no puede ser cuestionada. Y algunos racionalistas entienden a la realidad que también que puede ser totalmente conocible y explicable por medio de las leyes naturales, es decir, mediante la razón. Bueno, alumnos, el siguiente tema a tratar, el siguiente pensamiento que vamos a hablar es el empirismo. Primero que nada, para el empirismo vamos a hablar de en dónde surgió. El empirismo surgió en Inglaterra cerca del siglo XVII y siglo XVIII, ¿no? El empirismo decía que el conocimiento se daba a partir de la experiencia. Entonces el empirismo lo que hacía era sobresaltar a la experiencia, ¿no? Negaba las ideas innatas que proponía el racionalismo y decía que por muy claras y simples que se presenten las ideas, no se las tomaba como ciertas porque no garantizaban la realidad de su objeto. Es decir, de que si no tengo una experiencia anterior a mi conocimiento está fundado en la nada y no tengo pruebas para decir que en verdad conozco, en verdad sé algo. Eso proponía el empirismo, que las personas conocen, aprenden a través de los sentidos. Yo conozco algo porque lo veo, porque lo siento, porque lo escucho, porque lo saboreo. No puedo saber si la manzana es dulce o agria antes de probarla. Tengo que tener la experiencia de probarla con mis sentidos, con mi sentido del gusto, por ejemplo.
Es un conocimiento práctico y sus principales representantes en esa época eran Locke, Bacon, Hume, entre otros. Algunas características de este pensamiento era, por ejemplo, que el conocimiento era subjetivo. Cada uno tenía su propio conocimiento a través de su propia experiencia. Es subjetivo. La percepción propia de la realidad eh, partía de cada uno y podría ser interno o externo este conocimiento. Era un conocimiento limitado porque era limitado a los sentidos y a la experiencia, no podía partir más allá de eso, ¿no? Aquello que no puedo conocer, aquello que no puedo experimentar a través de mí mismo, no soy capaz de conocerlo, por eso es limitado. Los métodos de aprendizaje serán experimental e inductivo. ¿Qué queremos decir con inductivo? Inductivo es que, es lo que venimos explicando, que yo establezco el conocimiento, es una forma de razonar y yo establezco el conocimiento o mi conclusión general a partir de la observación de hechos o cosas particulares. O sea, yo no puedo establecer algo, concluir algo sin antes tener una experiencia anterior, ¿no? Con eso estamos hablando con que es inductivo. Y la mente crea idea de las cosas, y eso es un conocimiento experimental. ¿Qué nos referimos con esto? Que yo conozco algo a partir de que lo siento con los sentidos, como explicamos antes. Por ejemplo, veo un auto y a partir de que yo ya lo conocí con mis sentidos, con mi experiencia, ya me creo una idea de ello y eso es conocimiento experimental porque yo puedo retraer mi memoria a las ideas anteriores, a esas impresiones que tuve y con la imaginación imaginarme el objeto que ya tuve experiencia empírica de él. El último pensamiento o teoría del conocimiento de la que vamos a hablar en este video es el criticismo, que esta la vamos a explicar por arriba porque es un poco más compleja de lo que ustedes ven acá, pero no les exigimos tanto. No hace falta que se sepan todo y entonces la vamos a explicar por arriba. Su principal exponente, el pensador que la propuso, fue Kant y la propuso a través de su filosofía crítica. Y básicamente podríamos decir que es una síntesis entre racionalismo y empirismo. Depende del autor. Algunos sostienen que no es una síntesis y otros que sí. Para no complicarnos, digamos que sí, es una síntesis entre racionalismo y empirismo. Toma cosas del racionalismo y toma cosas del empirismo y crea una nueva teoría del conocimiento. Dice que el conocer es humano y que recibimos la información, la organizamos y le damos forma mediante sistemas a priori. ¿A qué nos referimos con a priori? A priori es todo conocimiento que viene antes de la experiencia, es un conocimiento que yo ya poseo antes de la experiencia, dice Kant, ¿no? Lo a priori no viene de lo sensible, lo a priori está antes de lo sensible. Si eliminamos de la mente todo nuestro conocimiento sensible, todo nuestro conocimiento empírico, queda lo a priori, los conocimientos que tenemos innatamente, se podría decir. Y dice Kant que los conocimientos a priori son necesarios y universales. En el criticismo actúa la razón, la sensibilidad y el entendimiento. Actúa la razón porque hay conceptos que tenemos a priori, por ejemplo el concepto de espacio-tiempo, diría Kant. Son conceptos que no tengo experiencia de ellos, pero los conozco, sé que están. Sé que hay un espacio, sé que hay un tiempo, ¿ok? Y estos conceptos son como elementales, son fenómenos elementales que nos ayudan a, a tener un espacio donde sentir lo sensible, donde tener la experiencia de los demás objetos. Entonces tenemos conocimientos de fenómenos a priori, ¿no? De lo formal. Después de lo material tenemos conocimiento sensible, como veníamos diciendo lo del empirismo, lo de conocer a través de los sentidos, a través de las experiencias. Y luego, con nuestro entendimiento, formulamos nuestras conclusiones. Eso, muy resumido, sería el criticismo. Y para finalizar este corto video que les propusimos con el profesor Joaquín, queremos avisarles que haremos un encuentro por Zoom
el día lunes 1 de noviembre para, para resolver dudas sobre todo lo que hemos abordado en este pequeño video y además para, para presentarles actividades y ejemplos concretos de la vida diaria para poder entender y comprender aún mejor lo que es el dogmatismo, racionalismo, mejor dicho, el empirismo y el criticismo, para ahondar y entender aún mejor todo lo que le hemos explicado en este pequeño video. Así que los esperamos el día lunes a las 16 horas, que es la hora pactada, que estará subida el anuncio en el aula virtual y los esperamos.